Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré de un tema que preocupa mucho a las mujeres y es la pérdida de cabello. Esta enfermedad también se denomina alopecia. Por tal motivo, a continuación les explicaré de qué trata esta enfermedad, cómo es que se da y también los síntomas y signos, y al final les explicaré el tratamiento. Muchas gracias a todos y síganme en este nuevo video. La alopecia en mujeres es una pérdida de cabello que no se relaciona o que no va a formar cicatrices en el mismo. Además se va a dar en mujeres adultas, jóvenes, y además también pues se caracteriza porque la afectación o la pérdida de cabello se va a dar en la zona frontal y en el vértice de la cabeza, que sería la parte más alta de lo que sería el cuero cabelludo. Sin tratamiento, esta enfermedad va a ocasionar una pérdida lenta y una disminución de la densidad del cabello que se encuentra a nivel del cuero cabelludo, pero normalmente no llegará a darse como resultado una calvicie. A diferencia de los hombres, la pérdida de cabello en mujeres generalmente va a ser incompleta, no se va a eliminar el cabello totalmente, y aparte pues respeta lo que sería la línea frontal de insertación del cabello. La prevalencia de la alopecia en las mujeres podría alcanzar hasta un 20%, y esta se puede dar en cualquier momento de la vida a partir de la pubertad. Esta afectación va a ocurrir con mayor frecuencia después de la menopausia, y esta se va a relacionar con la mayor edad del paciente. El adelgazamiento evidente del cabello a nivel de la región frontal y vértice de la mujer, esto se va a deber a que estos cabellos terminales van a disminuir en proporción. ¿A qué le llamo cabellos terminales? Al cabello normal. Y estos cabellos terminales van a disminuir en proporción y se va a formar un cabello que es más delgado y más corto. Y este proceso se va a dar específicamente en las regiones que ya les mencioné en la mayoría de casos. Este proceso se denomina miniaturización folicular. Debido a este proceso, el tiempo que demora el proceso del crecimiento del folículo piloso, que consta de unos cuantos años, pues va a variar a meses o incluso hasta semanas. Con respecto a la causa de por qué se podría dar esta alopecia en mujeres, en varones se relaciona un aumento de los andrógenos y una susceptibilidad genética, pero en mujeres no se ha podido hacer esta relación de forma directa debido a que hay mujeres que tienen alopecia con niveles de andrógenos dentro de lo normal, pero también hay aquellas que tienen alopecia con niveles de andrógenos elevados. Por tal motivo, la teoría o la explicación más próxima a lo que podría explicar esta enfermedad en mujeres la relaciona a que podría estar involucrados los estrógenos, debido a que la mayor proporción de estas mujeres se encuentran en un periodo de posmenopausia y ellas tienen una disminución en sus estrógenos. Además, también a estas mujeres que sufren de esta enfermedad también hay la sospecha de que ellas o sus folículos pilosos sean más sensibles a la acción de los andrógenos. Con respecto a los signos de esta enfermedad, vamos a evidenciar que esta es una alopecia no cicatricial, no va a formar cicatrices, y además vamos a ver que la disminución de la densidad del cabello se va a dar característicamente en lo que es la zona frontal y del vértice de la cabeza en lo que respecta a las mujeres. En algunas situaciones esta afectación sí se podría dar a nivel de lo que sería todo el cuero cabelludo, pero generalmente va a respetar la zona occipital, es decir, la parte posterior de la cabeza. Aparte, la cicatrización, la inflamación y la descamación no se va a observar en esta enfermedad, y de observarse la misma, pues tendríamos que sospechar de otra enfermedad concomitante que se está presentando junto con la alopecia en la mujer. Como evidencia en la imagen que se encuentra a mi costado, esta imagen tiene que ver con determinar una clasificación según la severidad de la alopecia en la mujer. Los criterios que esta van a seguir son los siguientes: qué porcentaje de cabello ha disminuido, la densidad del cabello en la línea media y la visualización del cabello a través de un microscopio. El diagnóstico de esta enfermedad es clínico, es decir, a través de la observación de los signos que uno va a observar en el cabello del cuero cabelludo de la mujer. Las biopsias solamente están reservadas en el caso que haya duda diagnóstica, cuando se presentan signos que no van acorde a una alopecia en mujeres. En esos casos sí se podría realizar una biopsia. Con respecto al tratamiento de la alopecia en mujeres, se va a buscar dos objetivos. Uno de ellos es minimizar la pérdida adicional de cabello, y el segundo sería pues aumentar o regenerar los vellos terminales para que pueda volver a crecer cabello nuevamente.
Las respuestas al tratamiento van a variar ampliamente, desde aquellas que no van a responder al tratamiento y aquellos que sí responden al tratamiento inhibiendo la pérdida de cabello o aumentando en un grado variable la regeneración del cabello. Se hablará de respuesta favorable cuando hay un cese de la pérdida del cabello y una regeneración de la densidad del mismo que resulte cosméticamente aceptable para la paciente. Se prefiere iniciar muy tempranamente el tratamiento de esta enfermedad debido a que demorar el inicio del mismo podría ocasionar la pérdida del cabello de forma más extensa y esto pues podría ocasionar una respuesta incompleta al tratamiento del mismo. Para evidenciar respuesta al tratamiento se debe esperar mínimo varios meses del mismo, es decir, varios meses del tratamiento para ver ya que haya efectos, y de ser así se debe continuar el tratamiento farmacológico de forma indefinida hasta notar o obtener los resultados que uno espera. En esta ocasión les hablaré de dos medicamentos para tratar la alopecia en las mujeres. Uno de ellos es el minoxidil y el otro es la finasterida. El minoxidil tópico tiene la evidencia más sólida de eficacia y se tolera muy bien. Vamos a encontrar que hay varias presentaciones de minoxidil. Hay minoxidil del 2%, del 5% y también tenemos una presentación en espuma del minoxidil al 5%. Con respecto a estas presentaciones, se ha evidenciado que el minoxidil en espuma al 5% sería beneficioso porque causaría menos efectos secundarios al utilizar el minoxidil, como por ejemplo prurito o comezón, presencia de escamas al momento de usarlas, como algunos ejemplos. Con respecto a las dosis, el minoxidil del 2% se debe aplicar 1 mililitro cada 12 horas, en la mañana y en la noche. Con respecto al minoxidil del 5%, este se debe aplicar, al igual que el minoxidil al 5% en espuma, se debe aplicar una vez al día. Es importante que sepan que el minoxidil no se aplica en el cabello, sino a nivel del cuero cabelludo. Lo que tiene que hacer el paciente que usa el minoxidil es, luego de aplicarlo al cuero cabelludo, hacerse algunos masajes y luego de esto lavarse las manos. Es importante que el paciente, luego de aplicarse este medicamento, se encuentre de pie o sentado para que el medicamento no se distribuya o escurra a otras partes del rostro o de la cabeza en el cual no requiere este tratamiento. El minoxidil se menciona que sus efectos se van a poder evidenciar después de los 4 meses. Por tal motivo, evaluar su eficacia debería hacerse a partir de los 6 o 9 meses. Pero se sugiere, por convención o de una forma más segura, evaluar su eficacia a partir del año del uso del minoxidil. Ahora, como ya les había mencionado, se puede asociar vía oral dos tratamientos para ayudar a lo que sería la alopecia en las mujeres. Uno de ellos sería el uso de la espironolactona y el otro de la finasterida, como ya les había mencionado. La espironolactona se utiliza por su efecto antiandrógeno, lo cual ayudaría también a evitar la pérdida de cabello. Esta se va a utilizar una tableta de 50 miligramos cada 24 horas por un periodo de 4 semanas y luego se va a tener que subir la dosis a 100 miligramos por día por un periodo de 6 meses. Otro medicamento que se podría utilizar vía oral y que se podría acompañar al uso del minoxidil tópico sería la finasterida. Este medicamento se caracteriza porque va a inhibir la conversión de lo que sería la testosterona a la dihidrotestosterona, que es en sí la hormona que va a actuar a nivel de los folículos pilosos, provocando que estos no ganen volumen, densidad y sean cortos y muy delgados. La finasterida se puede utilizar en la dosis de 2.5 miligramos cada 24 horas por un periodo de 6 meses. Incluso la dosis se puede elevar hasta 5 miligramos por día por un periodo de 6 meses. Muchas gracias a todos por seguir este video. Espero que les sirva. Yo sé que hay muchas mujeres que tienen miedo cuando empiezan a perder el cabello y pues este tema les va a ser de mucha ayuda para evitar el mismo. Soy el Dr. Apari y sígueme en más videos. Hasta pronto.